tenía así ese material. Entonces fuimos a la casa en material, que tenía un ventilador gigantesco, y decía, óyeme, pero si las casas frescas, ya sé que no son de material, no requieren ventilador, ¿tú por qué haces casas que no son frescas, que son de otro material y que sí requieren ventilador? No hubo respuesta. Como que era obvio que eso tenía que ser así, eso no tenía mucha respuesta, pero bueno. Entonces con Santiago empezamos a pensar, y fue particularmente Santiago el que hizo caer en la cuenta de algo, y es que quizás uno de los posibles originadores de esta situación tenía que ver, increíblemente, con la historia de los tres cerditos. Porque en efecto, cuando ese lobo empieza a soplar, las otras casas, que son de otros materiales, son las que no aguantan, y la única que aguanta es la que es en cemento y en ladrillo. Entonces, para aquellos que consideramos que en el siglo XXI debemos reconsiderar otras técnicas constructivas tradicionales, como la madera, como la tapia pisada, como el adobe, era muy doloroso pensar que los niños del siglo XXI siguieran creciendo con ese estereotipo sobre cómo deberíamos construir el siglo XXI. Creo que ya el ser humano, con su noción de progreso, se expresó libremente en el siglo XX, y ya vimos lo que eso le ocasionó al planeta. Por consiguiente, sí creo que en el siglo XXI nos deberíamos reformular esa situación. Lo segundo, que yo tampoco nunca dimensioné cuando decidí aceptar ser director de patrimonio, es que el patrimonio se mueve en las excepciones. Entonces hay una afirmación que a todos nos emociona y nos hace sentir muy incluyentes, y es que, por ejemplo, decimos, es que las normas son para cumplirlas y todo el mundo las debe cumplir, y eso suena súper bien, y dice, sí, claro, yo vivo en un país de leyes y de normas que todos debemos cumplir. Pero la segunda pregunta que uno se puede llegar a hacer es, ¿quién define esa norma, es decir, ese canon de norma que todos debemos cumplir? Y ahí, desde el mundo de vista del patrimonio, sí que nos enfrentamos con varias dificultades. Entonces, no sé si han pensado, por ejemplo, Alejandra, en el Jeepao. ¿Tú sabes cuál es el Jeep Willys que está en el paisaje cultural cafetero? ¿Conoces? ¿Ninguno de ustedes lo conoce? ¿Cómo es ese Jeep? Es todo este que se usaba para llevar frutas en un principio, que luego empezó a extenderse a otros territorios del Quindío, en principio, que subía hasta Salento y al Valle del Cocora. Estos carros antiguos que tienen la capacidad de carga inmensa. Hasta ahí lo recuerdo yo. ¿Y tú te has preguntado si ese Jeep cumple con la prueba tecnomecánica del Ministerio de Transporte? Claramente no. Nuestra política de cocina tradicional, que es del año 2012, nos invita a cocinar con leña en una olla de barro y a menear ese sancocho con una cuchara de palo. 3 prácticas juiciosamente también prohibidas por las respectivas secretarías de salud departamentales. La partería es una manifestación inscrita en la lista indicativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, que no está reconocida por el Sistema Nacional de Salud. Y la vivienda, que finalmente lidera el Ministerio de Vivienda, se pensaba también un poco en la línea de los 3 cerditos, en ladrillo, con cemento, e independientemente de que uno viva en Camarones, en La Guajira, en Soacha, en Bogotá, en Buenaventura, en el Pacífico, si el Ministerio de Vivienda le va a dar una solución de vivienda, la receta es igualita. Eso considerábamos que, desde un punto de vista patrimonial, encierra una gran injusticia. Así que tuvimos la posibilidad, aprovechando que el Ministerio de Vivienda estaba haciendo una reforma en la Ley de Vivienda, de incorporar un nuevo tipo de vivienda, que es la vivienda de interés cultural. Esa vivienda de interés cultural se venía discutiendo ya hace un par de años, incluso en el mismo paisaje cultural cafetero, el del Jeepao, porque ellos argumentaban que cómo era posible que si en el paisaje cultural cafetero todos los turistas iban a ver esas casas que se hacían en Guadua, hoy en día, en el siglo XXI,
uno no puede sembrar la guadua, porque si siembra la guadua se le vuelve paisaje, porque el Ministerio de Ambiente no la deja cortar, o las corporaciones autónomas regionales no les dejan cortar. Y si uno propone un proyecto de vivienda ahí, pues nuevamente se lo hacen en cemento y ladrillo. O sea que esa gran lección que tiene el paisaje cultural cafetero con los materiales de ese lugar que son la guadua, pues no se sigue construyendo con ese mismo material. Entonces ellos decían, ¿por qué no nos dejan construir con esos materiales? Y nos estrellábamos nuevamente con una normativa complicada con el Ministerio de Vivienda. Podría explicarles también que sucede lo mismo con la tierra. El Código de Sismorresistencia hasta no hace mucho no incorporaba la tierra como material constructivo, es decir, no estaba contemplado. Y hay muchas, digamos, tareas que tenemos pendientes para actualizar los códigos, para actualizar las normas, para las excepciones. Y además creo yo, y pensando en Borges, daría para escribir un segundo tomo sobre la historia universal de la infamia, porque la verdad es que hemos a la fuerza pasado por muchas tradiciones y por muchas formas de hacer particularmente las cosas que se estrellan contra esas normativas. Entonces, el Ministerio de Vivienda está planteando esa ley de vivienda, tenemos la posibilidad de incorporar el concepto de vivienda de interés cultural y se logra. Así que esto creo que fue como un gran logro desde un punto de vista legal. El concepto de vivienda de interés cultural en términos rurales invita a que el Ministerio de Vivienda, de la mano del Ministerio de Cultura, pueda construir nuevamente con materiales constructivos tradicionales, que contemple también el trabajo de las personas. Es decir, si ustedes miran en el campo, las actividades de construcción se hacen o por mingas o por trabajos cooperativos, pero no es el objeto per se de la vivienda el que se entrega, sino que las comunidades tienen la posibilidad también de aportar su trabajo, pero sobre todo de utilizar materiales que tienen a la mano. Es decir, en Barichara se construye con tapia pisada porque tienen esa técnica, porque está la tierra, porque están los tapieros. Por consiguiente, son también estrategias que permiten dinamizar las economías locales. Y en el mundo urbano, lo que se ha planteado es que en los inmuebles y sectores que estén considerados como de interés cultural, el Ministerio de Vivienda también pueda participar. Así parezca absurdo, el Ministerio de Vivienda no podía hacer un proyecto de vivienda en una estructura preexistente, porque la única posibilidad era un lote. Entonces, nuevamente, pues, y eso me van a caer rayos y centellas por lo que les voy a decir, hace un tiempo me invitaron y me preguntaron que cuál consideraba yo que deberían ser los criterios para considerar que un edificio fuera patrimonio y qué edificios consideraba que yo consideraba patrimonio del siglo XXI. Y ¿sabe qué? Yo creo que todos, para mí, todos los edificios deberían ser patrimonio. Ya la discusión si son patrimonio histórico, si son patrimonio cultural, eso lo podemos revisar, pero yo creo que por principio no deberíamos tumbar ningún edificio en el siglo XXI, sino ver cómo lo reciclamos y cómo aprovechamos lo que ya está, porque no podemos seguir destruyendo y construyendo permanentemente a partir de las demoliciones. Con esto, lo que les quiero decir es que esto sirvió de preámbulo y a partir de un encuentro que tuvimos con Santiago Pradilla para repensar ese cuento de los tres cerditos, que es el que día de hoy les vamos a mostrar la versión colombianizada, y tengo la suerte de estar con todos los protagonistas que hicieron posible esa historia. Así que, ¿quieres tú arrancar? Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Recuerdo cuando llega la primera idea de transformar a los tres cerditos. Entré un poco en pánico porque no sabía cómo traer una historia de un lugar tan lejano a Colombia, sobre todo con la intención tan bonita que tenía, que era recuperar patrimonio y hablar de tengo una casa, lo que estabas hablando. Y empiezo a darle vueltas en principio con el equipo. Recordé mucho a Giambattista Basile, quien empieza a hacer una compilación de todos estos cuentos y relatos conocidos por nosotros, traídos por Charles Perrault muchos años después. Y estos clásicos me llevaron más adelante a las composiciones que tenía Disney y cómo estos clásicos se habían transformado. De ahí empiezo yo a hablar con todo este hermoso equipo y empezamos a construir una historia a partir de los tres cerditos. Entonces dijimos, no perdamos el componente, no perdamos la magia de la historia como se han hecho en las adaptaciones,
sino que derivemos la obra, hagamos algo distinto. Y empiezo a hablar con Jessica, empiezo presentándoles a Jessica, la escritora del proyecto. Y empiezo hablando con ella para componer una historia que nos llevara un poquito a esos clásicos que nos habían dejado y a esos clásicos que se habían recompuesto en los 60 por esta gran compañía. Y ese fue nuestro primer parámetro, tomar el Disney, la adaptación y la derivación de esta obra. Quiero que Jessica les cuente un poco cómo fue el trabajo de escritura. Bueno, buenas tardes. El proceso de escritura viene también de revisar todos estos referentes desde el cine, estos referentes tradicionales dentro de la literatura infantil y poder pensarnos el lugar simbólico, material, representativo de lo que tiene que ver las construcciones tradicionales en Colombia y el significado que se les da, y a partir de la narración poder describir y contar esa forma que nos estaban comentando ahorita de lo que es hacer minga a través de la construcción, de lo que significa construir en comunidad el hogar, el territorio, y también cómo está esto atravesado por las familias y las comunidades en general. La idea de que sean 3 cerditos de barro y viene también con la idea de el barro como tal, como símbolo de cómo se han transformado y se han cultivado a través de la tradición. El barro es el color también de la tierra. Más adelante vamos a ver cómo se decide trabajar en policromías a partir de 2 colores, bicromías, que es el color naranja, que es el color resultado después de la cocción del barro. También fue entender cómo juega el material dentro de la construcción como tal, porque las casas adquieren un color en relación a la tierra que se está utilizando dentro del territorio. Entonces algunas son mucho más oscuras, otros barros son mucho más claros. También fue empezar a entender el tipo de arquitecturas y hacer toda una investigación lo más amplia que pudimos abarcar en este corto tiempo, que fue entender las construcciones con el bareque, el uso de la guadua, las casas palafíticas, la tapia pisada. Entonces, y cómo estas casas todas tienen una forma de crecer dependiendo del territorio y cómo están construidas en relación al clima. Entonces, siempre fue pensar en todas estas líneas y a partir de eso se fue creando el texto, la imagen inicial. Yo, cuando hablas del texto, yo pienso un poco en esa parte escritural que se desconoce, sobre todo en la literatura infantil, que siempre se ha considerado corta, pero un poco más compleja de construir. Con Jessica recuerdo que le dimos vuelta a las conversaciones unas 5 o 6 veces pensando en diferentes escritores que podían traer la literatura de una manera distinta. Pensamos hasta en Triunfo Arciniegas en algún momento, en Irene Vasco, en la manera de construir esos diálogos. Quiero que un poquito nos cuentes esa narrativa alrededor de cuántos manuscritos hicimos para llegar a esta versión final. ¿Cómo lo lograste? Bueno, para el texto en realidad existieron 2 versiones de texto. El primer texto era una apuesta que fuera un relato, un diálogo entre una abuela y un niño. Pero después llega una imagen, que es que en la entrada de mi barrio hay una tienda que es donde venden como una cacharrería, lo que le llaman, y hay como una jaula blanca, y dentro de esta jaula el señor de esta tienda
guarda muchos cerditos de alcancías de muchos tamaños. Esa fue la imagen inicial a partir de la que se empieza a construir el texto y ahí nace la segunda versión del texto. Lo siguiente difícil, bueno, y de cada texto hubieron como 4 o 5 textos adicionales donde se fue depurando la línea narrativa, donde se fueron tomando decisiones desde las descripciones, desde las imágenes. El texto yo siempre lo pensé cómo se hace un texto ilustrado, porque en realidad aquí es empezar a pensar como autora del texto, también darle un espacio al ilustrador como autor y que desde la imagen se permita contar otra historia paralela a lo que se está narrando dentro del texto. También fue muy importante pensar en el lenguaje que se utiliza dentro de la literatura infantil, porque tiene que ser un lenguaje, y le apostamos a un lenguaje que fuera poético, que fuera claro, que fuera directo, que estuviera lleno de metáforas, pero al mismo tiempo que estuviera la información sobre cómo se construyen las casas. Siempre va a ser muy difícil escribir para niños, porque escribir para niños es pensar muchísimo en el lenguaje y en darle un espacio a las imágenes dentro de los libros ilustrados que permite dar la potencia. Entonces, durante todo el proyecto fue también pensar en cómo le daba yo el espacio al ilustrador, aprovechando las potencialidades plásticas que tiene Sergio y aprovechando también el libro a modo de paisaje, que era también esa otra forma de poder contar la historia desde el paisajismo, desde la ilustración, para poder situar las mismas narraciones. Bien. En esas narraciones que se iban construyendo y cuando empezamos a ver el trazo de nuestro ilustrador Sergio, me hacías pensar, que eso no te lo había dicho, a Estudio Ghibli y a Cristian Bruel. Cuéntanos un poco cómo se construyen estas ilustraciones, Sergio. Sí, de hecho, en una de las ilustraciones hay un guiño a Estudio Ghibli, a Miyazaki. Pero bueno, digamos que lo primero que quiero decir es que trabajar con una limitación suele ser como muy, digamos que puede como nutrir muchísimo el trabajo. Entonces en este caso la limitación era que había que trabajar con 2 colores solamente, como ya contó Jessica, que era el anaranjado y el negro. Entonces a partir de esto empieza a surgir como, bueno, todo el universo que aparece en el libro. Y la otra cosa es que en conversaciones con Santiago Pradilla, él nos dijo que quizás lo que debería aparecer en la ilustración era como atmosféricamente casi que el clima de los lugares de los que se habla, que son, bueno, está la ciudad, por el otro lado está la sabana de Bogotá, y por el otro lado está un paisaje más hacia el eje cafetero, y por el otro lado está como un paisaje más de palafitos en la ciénaga, como cerca al Pacífico. Por otro lado, intenté hacer estos paisajes muy naturalistas y a los personajes también, algunos muy naturalistas. Digamos, los cerdos en mi caso no son cerdos de barro, sino que para que tuvieran más vida, pues son cerdos pintados como cerditos de verdad. Y ¿qué más decir? Nada, pues también mencionar que el trabajo fue, digamos que se hizo muy en colectivo, como que cada decisión que yo tomé también estaba como apoyada por Juan, por Jessica, por José, por Alejandra, todos, como que todo era muy charlado. Eso fue interesante y fue chévere. Esos detalles, Sergio, que tienes tú en la ilustración escondidos, ¿de dónde te salen? Porque a mí me encantaría que lo vieran, ya que lo pueden descargar. Tiene unos detalles preciosos escondidos en las ilustraciones.
uno tiene que tener ese ojo detallista para descubrir qué está pasando detrás de la ilustración. Con José nos reíamos construyendo un libro, ¿no? Lo íbamos descubriendo paso a paso cada vez que revisábamos algunos detalles preciosos. El de la gallina a mí me parece la locura, Sergio. Sí, pues yo creo que eso tiene que ver quizás como con el formato. Pues yo construí las ilustraciones como a doble página, pero en esa doble página está toda completa una sola ilustración, entonces como que tener todo ese espacio, pues sí, como que da la posibilidad de jugar. Y sí, pues básicamente es eso, ¿no? La verdad es que fue un proceso muy agradable, fue como algo, yo lo sentí muy lúdico, como que en ningún momento, no sé, sentía como una carga, a pesar de que el trabajo fue como en un tiempo muy corto. Sí, no sé, fue como algo divertido de hacer. Yo tenía pensado hacer la prueba de fuego, que es que le vamos a preguntar a Samantha cómo le pareció el libro. Y lo digo porque la amiga de un amigo de mi papá, la esposa de un amigo de mi papá, era ilustradora y hacía libros para niños. Y a nosotros de niños siempre nos amenazaban con que nos obligaban a leer ese cuento cuando nos iban a castigar. Entonces, siempre creo que es muy difícil escribir un libro para niños, así que Samantha nos va a contar cómo le pareció ahora, antes de que te acabes de aburrir de todo lo que hemos dicho. Bueno, a mí me gustó Otra Casa porque me pareció que la casa del primer cerdito, a pesar de, o sea, los materiales, era muy cálida, ¿sí? Se sentían muy acogedores, muy tranquilos y muy felices. Bueno, a mí lo que me gustó del cuento fue que escaparon de la ciudad y que encontraron hogares en como lugares muy silvestres, y pues eso me gustó. Y pues me gustó que ellos estuvieron en vidas con muchas buenas condiciones. Y a mí me parece que animales y personas pueden vivir en casas así de distintos materiales, no exactamente en la ciudad, puede ser en el campo, pueden ser de distintos materiales y pueden vivir animales y personas muy felices allí. ¿Y te gustaron esas ilustraciones? Sí, mucho. Ahorita. Le digo yo a Jessica, misión cumplida. Misión cumplida. Sueño de un editor y escritora. De hecho, el libro sí, creo que siempre es importante a uno como escritor, o uno como escritor, mejor dicho, poner a prueba los textos mucho tiempo antes de poder publicarlos, y dentro de los ejercicios míos, como de necesito saber si voy por buen camino, fue mostrarle el libro a otros niños de distintas edades, y algo que iba surgiendo y que me iba dando luces de cómo se estaba logrando el texto era que los niños mismos me empezaban a pedir las ilustraciones. Ahí me di cuenta que estaba haciendo un libro para que fuera 100% ilustrado, y ya ver este resultado es supremamente gratificante. Ahora, después de tenerlos a ellos dos en esa construcción, venía una parte muy difícil en la edición donde siempre encontramos tropiezos, y es encontrar esa materialidad. Digamos, todos queremos algo perfecto. Es un proceso fuerte porque es pensar en un formato que sirva en imprenta, que funcione en imprenta, pero que el lector también lo pueda tener en una tipografía donde ella pueda disfrutar la lectura. Duramos horas, días pensando en la tipografía, días pensando en los formatos, días pensando en cómo íbamos a jugar con la doble página. ¿Cómo nos fue, José?
Nos fue muy bien, muy buenas tardes a todas y todos, gracias por acompañarnos. Bueno, como dice Juan, el proceso de la materialidad del libro fue bastante interesante y fue un reto enorme para todo el equipo, un proceso también de aprendizaje, de mucho amor por lo que hacemos y por construir entre todos una mirada que pudiera pues desembocar en una obra que para nosotros pues ha significado mucho dentro del proceso. Somos estudiantes del Instituto Caro y Cuervo, estudiantes de la maestría de Escrituras Creativas y de la maestría de Estudios Editoriales, y nos unimos en ese proceso de crear este libro. Y claro, cuando ya empezamos a ver que Jessica tenía texto, que Sergio tenía ilustraciones, pues empezamos a sentir pasos de animal grande, porque teníamos ese reto de poder concretar dos obras maravillosas en una materialidad. Y el reto para nosotros era hacerlo dentro de un concepto que hace parte de la misma ideología del libro, que es hacerlo a través de los procesos tradicionales de impresión. Y obviamente hacerlo de la mano de la imprenta patriótica en la Hacienda Hierbabuena para nosotros era un reto y también una alianza muy, muy maravillosa. Pudimos hacer un comité editorial en imprenta con las personas encargadas de la linotipia, con las personas encargadas de la litografía, de la encuadernación, y era muy interesante como la propuesta, porque claro, nosotros teníamos una idea de cómo el libro podía ser bajo los procesos que conocíamos, de alguna manera en imprenta o en impresión digital, y hacer un libro en los procesos análogos que conlleva o que trabaja la imprenta Caro y Cuervo, pues fue cambiar y devolvernos un montón, desaprender todo lo que de alguna manera conocíamos y meternos en ese ritmo de trabajo de la imprenta. Entonces, claro, cuando empezamos a diagramar el libro decíamos, esto lo podemos hacer en digital muy fácilmente, pero armar galeras tipográficas en imprenta pues es mucho más complicado, ¿no? También pensarnos la ilustración y el reto que nos implicó hacer las ilustraciones a duotono no solo se da en un orden conceptual con respecto a lo que queríamos contar en la historia, sino también frente al reto que hay en la impresión, en la imprenta patriótica. Entonces, fue un lindo proceso de poder aprender de los maestros de la linotipia, de la armada, de la impresión, de todos aquellos que hacen el trabajo en la imprenta, y de conocer sus rutinas, sus dinámicas y adaptarnos a ella para poder sacar este maravilloso libro. Siempre llegamos allá preguntando y teniendo muy en cuenta esa cadena de producción que tienen en la imprenta, y nos aliamos a ella para que el resultado de este libro pues pueda ser algo muy lindo para que todos ustedes en algún momento, cuando lo puedan tener entre sus manos, lo sientan. Claro, para nosotros fue importantísimo pensar en nuestro público. Sabíamos que es un libro para niños y niñas y por eso pensamos en el formato, y cuando dijimos listo, hagamos un libro apaisado para que las ilustraciones de Sergio se vean grandes y hermosas, dijimos, bueno, preguntémosle a la imprenta si este formato lo podemos hacer. Entonces, siempre estábamos de la mano trabajando con ellos para tomar esas decisiones, los textos, la tipografía. Sabíamos que la tipografía debía ser a partir de este proceso hermoso que todavía la imprenta mantiene viva, que es la linotipia, y hablamos con todos ellos y les planteamos la propuesta de hacer el libro. Lo armamos en conjunto, nos mostraron pruebas y bueno, para nosotros esa visita a imprenta fue muy linda e enriquecedora. Yo quiero igual aprovechar este espacio para darles el reconocimiento a ellos, a César, que encabeza el proceso, a todos los maestros técnicos que trabajan en la imprenta, porque de verdad sin ellos este libro tampoco sería posible. Entonces fue un aprendizaje, fueron y siguen siendo maestros para nosotros. Y bueno, es un lindo proceso que este libro, que nace desde la Dirección de Patrimonio, se haga en un proceso de imprenta que es patrimonial. Entonces, bueno, no, encantado también del grupo, aprendimos todos.
un montón de estos procesos y bueno, ha sido muy lindo participar de este proyecto. ¿Quieres leer algo, Samantha? Pata negra. 3 cerditos de barro corren y corren al costado de una gran avenida. Atraviesan caños de agua, turbinas y parques pequeños de pasto falso. Y se cruzan con ciclas, motos y un perro que los quería orinar. Para cerrar este proceso, voy a dejar, y lo digo con mucho amor, a una persona que sufrió hasta el cansancio de buena manera en la construcción de cómo hacemos llegar este libro a ustedes, cómo hacemos llegar este libro a las comunidades y en realidad para quien se construyó toda esta edición y esta obra. Entonces quisiera que cerráramos con la voz de Alejandra, que nos contara un poco qué va a pasar con la obra, qué va a pasar con este hermoso objeto y libro y a quiénes podrá llegar. Gracias, Juan. En efecto, una de las cosas más difíciles de proyectar un libro es preguntarse para quién es y dónde están esas manos. No nos basta con decir es un libro para niños. No es lo mismo un niño de 0 a 3 años que uno como Samantha, que ya es una lectora independiente, ¿no? Pero además, si pensamos en ese origen que tiene este libro tan particular, pensando en esas comunidades que están entendiéndose a sí mismas, entendiendo cómo es su forma de construir y lo valiosa que puede ser. He querido tratar de hacer del proyecto de circulación un proyecto que verdaderamente llegue a las personas que viven en este tipo de viviendas. Y ha sido una búsqueda difícil porque no nos basta con contar con la red de bibliotecas públicas. Entonces, de momento, pues he estado comunicándome con personas como las de la Fundación Aqua, que son maravillosas, y así con muchas personas que me están tratando de ayudar desde las bibliotecas comunitarias, porque nos daba miedo que este libro se quedara, al ser de divulgación gratuita, en una biblioteca sin que nadie fuese a buscarlo, ¿no? Y llevarlo a esas comunidades creo que ha sido como lo más difícil de mi trabajo de momento. Y todavía tengo sin contestar una pregunta que es cómo divulgarlo, porque uno diría, bueno, tenemos las redes sociales, pagamos una pauta, tenemos aliados, está Siglo del Hombre, mucha gente, y mucha gente en los podcasts, que sé que está muy interesada en este libro y en reseñarlo. Pero cuando pensamos en la comunidad, volvemos a preguntarnos cómo hacerles hablar y escuchar de este libro, cómo trabajar con estas personas para que de verdad lo tengan en sus manos. Entonces, bueno, es una parte del proyecto que va al final, pero que sí que nos deja muchas preguntas, porque finalmente llegar a los lectores es lo que todo autor, todo ilustrador, diseñador y editor quieren, y el ministerio seguro aún más, sabiendo que este es un proyecto público, ¿no? Entonces, bueno, ya cierro aquí para no alargarnos más. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta dentro del público. ¿Sí? ¿Tu mamá quiere hablar? Bueno. No, quiero dar un saludo al viceministro de Cultura. Muchísimas gracias por estar acá, Ignacio Argote, a nuestra directora Carmen Millán. Bueno, y sí, quisiéramos escuchar alguna pregunta acerca del libro, Otra Casa. Tal vez que cuándo lo van a poder tener. Bueno, sí, efectivamente el libro está en proceso de encuadernación, entiendo. Y yo creo que el sábado ya estaría en el stand del Instituto Caricuervo, 533, pabellón 3. De todas maneras, nos pueden escribir en las redes sociales, a todos los que estuvieron acá, pueden preguntarnos por el libro si ya llegó para que vengan y lo reclamen en el stand. ¿Listo? ¿Una pregunta? Buenas tardes. Oyéndote lo que dices de las bibliotecas comunitarias, que sé que es una red potente, al igual que la pública, ¿han pensado hacer talleres, proceso de divulgación, comunicación con la comunidad en la ruralidad, en lo urbano?
Pues todavía lo estoy concretando, si te soy muy honesta, porque en un principio habíamos pensado en trabajar con Nancy Camacho, que es una arquitecta, bueno, que ya veo que la conoces, una especialista en bareque de la Escuela Taller de Boyacá, gracias. Porque ella tiene un proyecto bien interesante de maquetas y que me parece que conecta muy bien con los niños. Sin embargo, estoy tratando de conectar promotores locales en los diferentes lugares para ver si podemos hacer una unión entre esas bibliotecas comunitarias y los promotores, que como es una red muy extensa ha sido la parte más difícil porque involucraría a muchas personas. Una de las cosas que he pensado es pedirle a Nancy que de pronto nos dé un taller donde nos enseñe una forma de tejido que ella conoce para los techos de ciertas casas, de manera que se pueda como hacer un ejercicio muy sencillo, donde incluso si no tenemos a la mano el material podemos usar papel. O sea, la idea es jugar, ¿no? Y a través del juego comunicar la literatura y este mensaje en relación a patrimonio. Desde la idea del libro, ¿cuánto tiempo le han invertido? Octubre de 2021, arrancamos, terminando septiembre. Ahí empezamos a darle vueltas a la idea y digamos que empezamos a concretar texto más o menos en diciembre. A mí, para cerrar, hay algo que me gusta mucho de los procesos editoriales independientes como este al final, que vienen de patrimonio, y es que uno se puede tomar el tiempo para cambiar una y otra vez y ajustar. Sé que corrimos en algún punto, pero la obra merecía lentitud. Las ilustraciones merecían un trato de cambio, de juego. Las cambiamos un par de veces también. El primer trazo se cambió y se llegó a esto. Vamos, que todos los procesos editoriales necesitan de mucho tiempo. Diría que este se fue más rápido de lo que se pudo haber hecho el libro, ¿sí? Porque conozco procesos editoriales de 3, 5, 9 años. Entonces, creo que gracias a ellos logramos el tiempo que hoy podemos presentar. Bueno, creo que ya se acabó el tiempo, así que nuevamente muchas gracias a todos y buenas noches. Y a ti también.